Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de actualidades en la medicina, en donde reviso un artículo o artículos o algunas guías que hayan salido recientemente o que hayan sufrido alguna modificación. Hago un resumen lo mejor que sea posible y les presento a ustedes los resultados, dejándoles su mejor consideración, las conclusiones de los estudios. El día de ayer subí un video acerca de la prevención en los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar demencia o para desarrollar deterioro cognitivo. Es un artículo donde se hace un abordaje o una intervención multimodal, es decir, se trata de individualizar el tratamiento con los diferentes factores de riesgo que el paciente tiene para tratar de evitar que desarrolle una demencia a largo plazo. Dentro de esta búsqueda que estuve realizando para ver cuáles eran las medidas preventivas que nosotros podíamos aplicar a los pacientes para que el deterioro no se presentara o que no avanzara, me encontré con este artículo. Este artículo que nos habla sobre el Tai Chi Quan, que es el Tai Chi, como normalmente se conoce, y qué efecto tiene en la cognición, en el deterioro cognitivo. A diferencia del artículo que subí el día de ayer, que eran personas que no tenían demencia ni deterioro cognitivo, en este estudio en específico, se realizó en pacientes que ya tenían un deterioro cognitivo leve y entonces se vio qué tanta mejoría o qué tantos beneficios presentaban en esta clase de pacientes el Tai Chi. Entonces, de ahí el artículo, Tai Chi, Quan y Cognición, un enfoque innovador y a manera de introducción, el deterioro cognitivo leve se caracteriza por una disminución en la cognición funcional y afecta pues, a un buen número de pacientes, entre el 16 y el 20% de las personas mayores de 65 años. Es un número bastante importante. Pero no solamente eso, este tipo de pacientes que generalmente es la mayor preocupación que el paciente puede tener, los familiares y el médico, es que entre el 8 y el 15% de estos pacientes, de los pacientes con deterioro cognitivo leve, pueden progresar a demencia anualmente. Entonces, esa es la principal preocupación y por eso la necesidad de buscar medidas preventivas o actividades que pudieran llegar a disminuir esta progresión en los pacientes. Si bien este deterioro cognitivo leve no es lo suficientemente grave como para comprometer el funcionamiento diario, es decir, el paciente puede llevar a cabo sus actividades cotidianas de una manera normal, pudiéramos decirlo, pues sí puede llegar a afectar algunas cuestiones en la vida del paciente, sobre todo el desempeño de las tareas duales. ¿A qué me refiero con eso de las tareas duales? La tarea dual consiste en realizar dos tareas con fines independientes y no relacionados entre sí, es decir, que el paciente pueda realizar dos actividades al mismo tiempo. En ocasiones al paciente le puede costar un poco más de trabajo. También puede llegar a interferir en actividades instrumentales complejas que se deben realizar en la vida cotidiana, ya no tiene la misma facilidad para poderlas realizar y esto entorpece su calidad de vida y en ocasiones puede llegar a provocar cierta depresión en los pacientes. El deterioro cognitivo leve también se asocia con una movilidad reducida, con un mayor riesgo de caídas, con mayores costos en la atención médica y un aumento en la mortalidad. Entonces, con este incremento en los pacientes con deterioro cognitivo leve, la verdad es que poder llegar a identificar y desarrollar intervenciones que realmente tengan un impacto en este tipo de pacientes, pues es de vital importancia. Es muy importante que nosotros podamos llegar a tener recomendaciones para los pacientes y poderles decir, bueno, usted va a tener estas prácticas en su vida cotidiana para intentar disminuir o detener este deterioro que está empezando a tener en el ámbito cognitivo. Entonces, de ahí viene este artículo que se publicó en el Annals of Internal Medicine en noviembre del 2023 y se denominó Eficacia clínica del entrenamiento de Tai Chi Quan mejorado cognitivamente. Ahorita vamos a hablar a qué se refieren con el Tai Chi Quan mejorado cognitivamente, sobre la cognición global y el rendimiento en tareas duales durante la marcha en adultos. Que las tareas duales en la marcha es lo que les comentaba. Al paciente se le pone a caminar mientras hace algún otro tipo de tarea. Entonces es una tarea dual al caminar y esta es una de las principales herramientas que se utilizó para calificar al paciente cómo lo estaba realizando. En adultos mayores con deterioro cognitivo leve o problemas de memoria autoinformados. Es un ensayo controlado aleatorizado. Entonces, estos autores, FET y colaboradores en este estudio aleatorizado evaluaron cómo el Tai Chi Quan, también conocido como Tai Chi, afectó la cognición en adultos que viven en la comunidad, es decir, que no están en asilos o que no están en comunidad de adultos mayores, que viven en domicilio o más o de 65 años o más con síntomas cognitivos subjetivos
y deterioro cognitivo leve. Obviamente el deterioro cognitivo leve se realizó por medio de cuestionarios como el test de Montreal, entre algunos otros cuestionarios para definir al paciente qué tanto deterioro tenía al entrar al estudio. El diseño del estudio, los pacientes se fueron aleatorizados en 3 grupos. Cada uno de ellos se aleatorizaba en diferentes grupos, 3 en específico. Un grupo de Tai Chi Quan estándar, que es lo que conocemos todos, en el donde aprendían 8 formas de movimientos mediante instrucción verbal y visual. El segundo grupo era un grupo de Tai Chi Quan cognitivamente mejorado, es decir, este grupo en específico se tomaban varias medidas para que fuera un poco más completo y que fuera un poco más desafiante para los pacientes. Entonces, además de aprenderse las formas con instrucción verbal y visual, se les ponía a hacer otras tareas cognitivas y motoras relacionadas con cada una de las formas que el paciente aprendía, como repetir verbalmente cada paso de la forma y realizar las formas sin señales. Si entran al artículo, pueden revisar específicamente cuáles eran las características del Tai Chi en este grupo. Les voy a comentar solamente algunas de ellas. Por ejemplo, hacían que el paciente repitiera verbalmente después de la intervención los movimientos paso a paso en una forma, que respondieran o practicaran las formas deseadas mientras inhibían o suprimían el error deliberado del intervencionista. Es decir, una vez que el paciente aprendía el movimiento, el instructor lo hacía mal de la manera en que el paciente pudiera detectar ese error, que ejercitara el recuerdo de las formas, que realizara formas sin señales instructivas, verbales o visuales, que realizara cambios del lado, alternando entre lados laterales y bilaterales, en fin, eran varias cuestiones que al paciente le ponían, que es a lo que le denominaban mejorado cognitivamente, en donde le ponían un poco más de retos cognitivos al paciente mientras realizaba las formas. Y el último grupo, pues era un grupo de estiramiento. Se dividieron de la siguiente manera: en el Tai Chi Quan cognitivamente mejorado fueron 105 pacientes, en el estándar fueron 106 y en el estiramiento también fueron 106. Cada grupo se reunió durante 60 minutos 2 veces por semana durante 24 semanas. Inicialmente era de manera presencial, sin embargo el estudio se realizó mientras estuvo la pandemia, por lo que después fueron de manera virtual, y estos fueron los objetivos que buscaron los autores. El resultado primario, el objetivo principal, fueron incluir los cambios en las puntuaciones de evaluación cognitiva de Montreal, es decir, se les hacía el cuestionario de Montreal al inicio del estudio y posteriormente se repetía para ver cuáles eran los cambios que presentaban los pacientes y la capacidad de caminar mientras se realizaba una segunda tarea cognitiva, que los que les comentaba, la terapia cognitiva dual en marcha. Y los resultados secundarios incluían algunos otros tests, como la puntuación de la escala de calificación clínica de demencia, la prueba B de trazado de caminos, la prueba de repetición de dígitos hacia atrás y las pruebas de rendimiento físico. Todo esto se le medía a los pacientes en los diferentes grupos para ver cuáles eran los cambios o las modificaciones que presentaban. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Entre los 318 participantes al inicio, con una edad media de 76 años, 62 a 71% fueron mujeres y más de 84% eran pacientes blancos o caucásicos. El 96% completó las 24 semanas. El grupo de Tai Chi Quan, cognitivamente mejorado, mejoró significativamente las puntuaciones del MOCA, es decir, del test de Montreal, y la capacidad de caminar en 2 tareas, la tarea dual en caminata, en comparación con los grupos estándar y el de estiramiento. Vamos a verlos un poco más específicamente con las gráficas que nos ponen en el artículo. Entonces, a las 24 semanas, la puntuación media del MOCA aumentó 3.1 puntos con un intervalo de confianza de 98.75%, de 2.6 a 3.7 puntos en el grupo de Tai Chi cognitivamente mejorado. Como pueden ver en la gráfica, el círculo amarillo es de cómo empezaron, el basal, y cómo el de Tai Chi Quan mejorado cognitivamente mejoraba de manera significativa 3.1 puntos. En el grupo de Tai Chi estándar solamente se mejoró 1.7 puntos, con un intervalo de confianza de 1.1 a 2.3, y en el de estiramiento pues realmente no hubo cambios. Solamente hubo una mejoría de 0.3 puntos, con un intervalo de confianza de 0.2 a 0.8 puntos. La diferencia media neta en el cambio de las puntuaciones de MOCA fue de 1.5 puntos con una P significativa. Fue estadísticamente significativo con una P de menos 0.001 entre el grupo de Tai Chi Quan mejorado cognitivamente versus el estándar. Entonces fue mejor estadísticamente significativo. Y pues no se diga entre el Tai Chi Quan mejorado
en comparación con el de estiramiento, que fue mejor en 2.8 puntos con una P significativa. Entonces, fue mucho mejor el grupo de Tai Chi Quan mejorado cognitivamente con los que los otros dos grupos. Sobre todo en la medición del test de Montreal hubo una mejoría significativa estadísticamente. En cuanto a la dificultad para realizar las tareas duales, se redujo en un 21%, es decir, con un intervalo de confianza del 15.8% a 25.7% desde el inicio en el grupo de Tai Chi mejorado, en un 11% en el de Tai Chi estándar y solamente 1.2 en el grupo de estiramiento, que realmente no hubo una reducción significativa en la problemática de la realización de las tareas duales. Y entonces hubo un cambio estadísticamente significativo. En comparación del Tai Chi mejorado, en comparación del Tai Chi estándar, fue una mejoría de 9.9% con una P significativa, y entre el Tai Chi mejorado versus el de estiramiento, también fue mucho mejor con una P significativa. Entonces, a grandes rasgos, pues el grupo de Tai Chi mejorado tuvo mucho mejores respuestas en los pacientes, estadísticamente significativo. También hubo una mayor mejora en todos los resultados secundarios en el grupo de Tai Chi Quan cognitivamente mejorado, es decir, en todos los tests que les comenté que realizaron, en todos fue mejor los pacientes que estaban en este grupo. Y estos resultados se mantuvieron después de 48 semanas. Después de esas 24 semanas se les dio un seguimiento hasta las 48 semanas y se encontró que estos resultados se mantenían. Y se informaron, en cuanto a los efectos adversos, solamente se informaron 6 eventos adversos leves que posiblemente estaban relacionados con la intervención. 3 sí definitivamente relacionados, pero el efecto adverso pues era pues, dolor muscular. En cuanto a las conclusiones, y se las leo de una manera textual, que es lo que nos dicen los autores de su estudio. Entre los adultos mayores con deterioro cognitivo leve que viven en la comunidad, la terapia de Tai Chi Quan enriquecida cognitivamente o mejorada cognitivamente fue superior al Tai Chi estándar y al ejercicio de estiramiento para mejorar la cognición global y reducir la interferencia de la marcha de doble tarea, con resultados mantenidos a las 48 semanas. Entonces, a manera de opinión, esta forma de Tai Chi parece que es muy prometedora para mejorar la cognición de las personas que ya empiezan con síntomas cognitivos subjetivos o que ya de plano ya encontramos por medio de los test que tienen un deterioro cognitivo leve. Y debido al tipo de ejercicio o el tipo de actividad que se trata, se ha encontrado que este tipo de actividad tiene una alta adherencia en los pacientes adultos mayores. Entonces es muy factible que nosotros podamos implementar este tipo de actividades en este tipo de pacientes. Sin embargo, sí es importante que nosotros estemos conscientes de que los ejercicios y las actividades deban ser dirigidos y aplicados por personas que sean expertas en el tema, que estén capacitados en las prácticas del Tai Chi y sobre todo de este tipo de Tai Chi muy específico que nos hablan en el estudio, este Tai Chi mejorado cognitivamente, que es el que principalmente demostró que hay una mejoría significativa. Entonces, se debe de buscar algún entrenador, algún personal que esté altamente capacitado para implementar este tipo de ejercicios. O sea, obviamente, pues no cualquiera lo puede realizar, pero sí valdría la pena que se busque y se encuentre a alguien que nos pueda poner este tipo de tareas en los pacientes que ya empiezan con un deterioro cognitivo leve. Entonces, pues esto es prácticamente lo del artículo. La verdad es que me pareció muy interesante, sobre todo porque es una medida que nosotros podemos implementar a los pacientes que ya tienen este problema y que está pues al alcance de casi todas las personas y que puede que no sea tan costoso la realización de este tipo de intervenciones. Espero que pues les sea de ayuda, que siempre este tipo de videos los hago con la finalidad de mejorar la práctica clínica en pos de la salud de sus pacientes, que los puedan orientar y que podamos establecer medidas para prevenir a este tipo de alteraciones que ponen muy preocupados a los familiares y a los pacientes por llegar a la demencia. Pues bueno, eso sería todo. La verdad es que me pareció bastante interesante y por eso lo quería compartir con ustedes. Que tengan un bonito día y una excelente semana.